Anomia juvenil se genera al tratar de niños a quienes, aunque adolescentes, ya son legalmente adultos. Un ejemplo de esto es el trabajo. Son menores para trabajar pero mayores para poder consumir bebidas alcohólicas. Otro caso sería que a los 16 años ya se puede votar, pero si estos jóvenes cometen un error como robar, no pueden ir presos a no ser que tengan más de 18 años. La anomia juvenil es el justificar las acciones de personas adultas que saben diferenciar lo bueno y lo malo. La relación que podemos establecer entre el matadero y el caso de Fernando Báez Sosa es el siguiente. En el matadero los personajes no eran mayores, es decir, eran menores de 30 años, ya que Echeverría describió que los personajes perseguían un toro. Bien se sabe, ante las personas salían llamarse a sí mismas viejas, a una temprana edad, ya que sus obligaciones también empezaban a temprana edad. Es por eso que creemos que los personajes que perseguían al toro eran menores de 30 años. En el caso de Fernando Báez Sosa, es el hecho que también la víctima y los agresores eran mayores de edad, pero menores de 25 años. En este caso es en el que justificamos a los jóvenes diciendo que aún no conocen el peso de sus acciones. Anomia nocturna. Se encuentra instalada la idea de que los locales bailables, recitales o fiestas electrónicas funcionan con su propio código y reglas, y que están extensos de las normas legales. Un ejemplo de esto son los códigos de vestimenta, donde las personas que están mal vestidas no ingresan, mientras las que están vestidas acorde ingresan. Otro ejemplo es el hecho de que no son estrictos en hacer cumplir este código con mujeres, mientras que con los hombres lo son extensos de las normas legales en el ámbito nocturno. Está normalizado las peleas entre grupos luego o durante de las fiestas, ya que son diferencias que se arreglan de este modo, por lo que suelen implementar armas blancas donde llegan a terminar con alguien herido y suelen ser culpados por ello. La relación que establecemos entre el matadero y el caso de Fernando Báez Sosa, podemos encontrar el código de vestimenta por el cual identificábamos a los unitarios y federales como la patilla en U y la división en la franqué y el luto en el sombrero, por lo cual las personas que no cumplían con ese código eran torturadas. La articulación con el caso de Fernando, podemos decir que a pesar de cumplir con el código de vestimenta, este no cumplía con algunos estándares de belleza. Por ejemplo, él era morocho y un poco bajo. En cambio, los agresores, algunos eran rubios, altos y tenían un físico más trabajado. Por otro lado, había una diferencia económica entre ellos. Fernando era de una clase social media, mientras que los agresores de una clase social alta, por el trabajo de sus padres. Casualmente, esta es una de las razones por la cual algunos adolescentes que tienen estabilidad económica creen que pueden realizar algunas acciones que generalmente no están aceptadas, como el atentado hacia una vida solo porque sus padres pueden hacer algo al respecto. Anomia deportiva. Las artes marciales, por ejemplo, incluyen explícitamente una ética de la autolimitación fuera del cuadrilátero. La violencia no debe ejercerse salvo en defensa propia, en lo cual establece un límite de comportamiento en las personas que practican un deporte un tanto violento. Un ejemplo de esto sería el contrato que hay en el boxeo entre el entrenador y el alumno. Deportes como el shaving, que los chicos según un comportamiento violento fuera del establecimiento, donde lo practica, lo que suele llevarse a problemas mayores y que causan a las demás personas también un conflicto. Las relaciones que podemos establecer entre el matadero y el caso de Fernando Báez Sosa es la siguiente. En el matadero, los asesinatos a los unitarios siempre fueron de los federales en el bando, es decir, varias personas contra uno. También se puede decir que lo practicaron varias veces.
y lo disfrutaban como un deporte, en lo mismo que ocurrió en el caso de Fernando, pues era él contra 8 personas. También no fue la primera vez en la que ellos realizaron ese atentado contra una vida y que las personas le tuvieron miedo, ya que por sí practicaban un deporte violento, que no tenían autolimitación de sí mismos, sino que para finalizar festejaban con acciones como ganar un partido o un encuentro de rugby. Anomia moral. En este sentido, conviene distinguir entre dos tipos de leyes, aquella de pura creación legislativa y aquella que recogen principios morales. Un ejemplo de la primera es la velocidad máxima al conducir. La moral no indica cuál debe ser, lo decide el Estado por razones de seguridad y organización de espacios públicos. Un ejemplo de la segunda es la prohibición del homicidio. La ley no inventa nada, simplemente hace valer los principios morales preexistentes. Luego tenemos la doble moral, que es lo que no está aceptado socialmente, pero aún así se hace. Por ejemplo, el conducir a una velocidad alta y casi chocan a alguien. Se suele criticar, pero al volante uno mismo se le hace lindo el conducir a alta velocidad. Como también es el caso de los semáforos, que algunos respetan y otros no. La relación que podemos establecer entre el matadero y el caso de Fernando Báez Sosa es el siguiente. Se supone que matar en la época que sea no estaba aceptado, pero esto aún así se hacía y se hace, solo que en el pasado había doble moral. Por ejemplo, en el matadero, cuando murió el niño por un accidente con el toro, todos quedaron sorprendidos, tristes y se lamentaban. Pero cuando mataron al unitario, todos festejaban como la muerte del toro, como si fuera un animal. Pero era una persona y nadie hizo nada para ayudarlo. En el caso de Fernando, cuando vieron que le pegaban, todos miraban, grababan y hasta algunos se reían y se burlaban. Pero ninguno ayudó. El que por casualidad intentó ayudar no pudo porque eran muchos, pero nada más. Cuando se supo que murió, recién todos se lamentaban y creían que eran de los peores. Pero cuando pudieron hacer algo, no lo hicieron. Reflexión. La conclusión a la que llegamos como grupo es que las anomias las producimos nosotros y que tenemos muy normalizado estas acciones y pensamientos. Ya vimos que al normalizar estas anomias pueden producir atentados e incluso pérdida de una o varias vidas. Deberíamos tomar conciencia en cómo pensamos y justificamos las acciones, no solo de adolescentes, sino de todas las edades.